musulmana que abusaba un poco del hashish, efectivamente, y que con el tiempo, por lo menos, se vistieron con un hábito que era exactamente el de los templarios, que tenía una regla secreta que, por lo que sabemos, que es muy poco, también se parecía a la regla de los templarios. Y sabemos que hubo en Palestina contactos entre esos caballeros y los hashishim. Se quedaron 10 años en Palestina, estos 9 caballeros, sin hacer nada que sepamos, sin tener una función particular. Decían que iban a cuidar los caminos públicos, pero no se sabe en absoluto de su intervención. Y una fuerza de 9 hombres no tenía la menor importancia. Pero 10 años después, 5 de ellos volvieron a Francia. Balduino II les había encargado pedir al futuro San Bernardo, abad de Claraval, la predicación de una segunda cruzada, porque efectivamente estaba él en Jerusalén en una situación comprometida. Lo hicieron, pero el motivo no era este. Durante su permanencia muy breve en Francia, Hugues de Pin, el jefe del grupo, recibió de manos de Bernardo la regla de lo que ya era la orden de los pobres compañeros de armas de Cristo y del templo de Salomón. Curiosa mezcla, un nombre que nadie se pudo explicar exactamente. Volvieron a Jerusalén, un 10º caballero se les juntó, que no era nada menos que el conde de Champaña, que era un hombre casi poderoso como el rey de Francia, que tenía un tío que figuraba en el primer grupo que llegó allá. Todo esto es una combinación sumamente extraña. La regla que se dio a la nueva orden, nadie la conoce exactamente. Se conservaba de una forma tan secreta que ni los caballeros que la conocían tenían derecho a conservar un ejemplar, por miedo a que los sargentos, sus colaboradores, pudiera tener alcance a esto. Todo era secreto entre los templarios, porque así se llamaron con el tiempo y rápidamente. Bueno, en Jerusalén, efectivamente, prestaron apoyo ya relativamente militar, relativamente importante al rey, pero al mismo tiempo, en Europa occidental, tomaban posiciones. Consiguieron del Papa autorizaciones, privilegios muy especiales. Por ejemplo, los templarios dependían únicamente de su gran maestre y en lo pecaminoso de sus capellanos, que tenían la licencia para absorber los pecados reservados a los arzobispos, algo bastante grave, que aprovechaban en particular para absorber a caballeros que habían cometido delitos sumamente graves, asesinato, etc., y que estaba excomulgado. Los capellanes del temple les levantaban la excomunión y ingresaban en la orden. Pues sí, había de todo. En la orden de los templarios había buenos monjes soldados, sacrificados, valientes, etc., y había individuos que se parecían bastante a ampones, para decir verdad. Por otro lado, los templarios ya en Europa occidental se instalan en todos los países habidos y por haber, se dividen por lo tanto en una multiplicidad de encomiendas, fortalezas, y de bailíos, fortalezas menores, y de granjas, que la explotación es agrícola, muchas de ellas fortificadas también.
el Temple llegó a tener en sus 6 provincias europeas 15.000 caballeros, milites, que eran todos nobles, muy pocos anoblecidos por la misma orden, y 45.000 sargentos de armas, que eran la infantería de acompañamiento de los caballeros en caso de combate, pero que también servían para administrar los bienes de la orden. Estos bienes eran gigantescos. ¿De dónde procedían? Bueno, como toda orden religiosa, pedían limosnas, en cambio de plegarias. Esto es muy común hasta hoy, pero en definitiva era insignificante al lado de la fortuna considerable que tenía la orden. Y eran rapaces como ningunos. Hay ejemplos que conocemos por papeles de escribanías de aquel entonces. Por ejemplo, en Normandía recibieron, por el amor de Dios y de la Santísima Virgen María, 5 feudos de una vez. ¿Qué extensión? No sabemos, pero 5 feudos siempre era algo muy importante. Pero en Bretaña sabemos que en un pueblito de allá tenían derecho, cada vez que un individuo se moría, a tomar el mejor hábito del muerto o 5 monedas a su opción. Es decir, todo era bueno para los templarios. Por otro lado, ellos habían llegado, primero en competencia con Venecia, después en forma de monopolio, a tener el control de los movimientos marítimos entre Francia y el cercano Oriente. Transportaban combatientes, hombres, caballos, armas, etc., al reino franco de Jerusalén. Y cobraban a los príncipes que utilizaban su servicio un arancel bastante elevado. También llevaban peregrinos, pero estos no debían pagar gran cosa. No era suficiente tampoco para explicar la riqueza de la orden. Y para eso se puede emplear una terminología muy moderna. La orden del Temple era un trust, diríamos una transnacional o una multinacional, como quieran. Era una empresa comercial. ¿Cómo funcionaba esto? De una forma sencilla. En aquel entonces, el transporte de mercadería y más todavía de valores por las carreteras de Europa no era una cosa de recomendar. No se olvide que en aquel entonces Europa, especialmente Francia y Alemania, estaban cubiertas de una selva tupidas. Y en la selva había pandillas de ladrones. Y había robos también. Puede decir que era tan difícil llevar una recua de mulas cargada con plata como hacerlo en las calles de una gran ciudad actual. ¿Qué hicieron los templarios entonces? Con sus encomiendas, 1000 solo en Francia, repartidas en todo el territorio. Construyeron rutas entre las encomiendas y estas rutas estaban cuidadas y controladas por grupos de caballeros día y noche que la recorrían, la custodiaban. Estas rutas pertenecían de hecho al Temple y los peajes que cobraban antes los señores feudales y los municipios fueron prohibidos y nadie se atrevió, por supuesto, a discutir una orden templaria. Entonces los comerciantes tenían interés en utilizar estos caminos donde estaban seguros. ¿Para transportar qué? Un poco de efectivo, no tanto, pero sobre todo mercadería. Pero las mercaderías no pueden caminar día y noche durante un mes. Entonces el Temple organizó en cada encomienda y en cada bailío un depósito, digamos,
los comerciantes podían dejar consignados su mercadería, en contra de la cual la orden le daba un recibo. Este recibo era el capital de la orden, porque cuando el hombre venía a buscar la mercadería, por supuesto, había un agio que el temple conservaba. No olvidemos que en aquel entonces todo tipo de usura, es decir, todo tipo de interés, aunque sea 0,5%, cada 10 años, estaba terminantemente prohibido por la ley eclesiástica y la ley civil, pero no para el temple. El temple podía permitirse cualquier cosa porque era extraterritorial. Sus casas en todos los países de Europa tenía un privilegio total, como una embajada en el mundo de hoy. No pagaban impuestos, ni el diezmo del clero, nada. No dependían del rey de su país, del país en cuestión, de ninguna manera. Y tenía una fuerza militar bastante apreciable. Pero esta fuerza, sin embargo, tenía un pequeño defecto. Estaba esparcida por todo el mundo occidental y de hecho no era operacional. Y esto les va a costar muy caro. Ahora bien, una de las actividades económicas del temple era el préstamo de dinero. Esto era una cosa extraña que no se explicaba, digamos, porque dinero no había en aquel entonces. Algunas monedas de oro, difíciles de conseguir, por cierto. Moneda de plata no existía porque lo único que todavía se veía de vez en cuando eran monedas que databan del Imperio Romano. La mayor parte estaba gastada. Y sin embargo, el temple prestaba dinero a raudales. Lo prestaba a interés. ¿Qué interés? Tenemos algunos documentos notariales, 50% al año, nada más. Bueno, más o menos lo que tenemos acá. Pero en fin, le prestaba dinero y lo pagaba, lo daba en moneda o en letras de cambio. Esto era muy útil para los comerciantes, que en lugar de desplazar efectivo, que además no existía, o muy poco, se iba con un papelito que escondía en su zapato, y el temple de Venecia pagaba una letra de cambio emitida en Burdeos. Era muy fácil. Todo eso con un agio sustancioso, por supuesto. Pero sucede que repentinamente el temple empezó a inundar Europa con moneda de plata. No había ninguna mina de plata en actividad en Europa. Algunas minas romanas estaban agotadas, las minas de Alemania no se había descubierto todavía. Es decir, ¿de dónde sacaban la plata con la cual acuñaban moneda? Y sabemos dónde lo hacían en gran parte, cerca de los Pirineos. Habían traído mineros y obreros metalúrgicos alemanes, algunos dicen húngaros, pero es lo mismo, y los habían encerrado en una especie de campo de trabajo cuidadosamente protegido, del que no podían salir, en un lugar llamado Les Charbonnières, protegido por dos encomiendas templarias y por un castillo fortificado de un vasal del temple. Trabajaban, trataron de poner en explotación una mina agotada, por supuesto no sacaron nada, pero igual tenía plata para emitir moneda, acuñar moneda. En Normandía hay una tradición que anota Lavarande, que fue uno de los mejores historiadores del ducado, murió hace poco, bueno, hace 30 años. Y en su historia de Normandía dice que según la tradición local, que él conocía mejor que nadie, la plata, los lingotes de plata, venían de México.
No es cierto.